tarde, mis amados hermanos, amigo, familia. Qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, el cual me gozo enormemente. Cada que llega este día digo yo, wow, aleluya. Qué privilegio en diferentes partes del mundo, diferentes formas distintas de adorar, de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios en diferentes idiomas. Es un privilegio. Vamos a unirnos a millones y millones de almas en el mundo entero para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Papito lindo, te damos muchas gracias. Sé que a esta hora y en diferentes lugares, Padre amado, unos ya han terminado sus servicios, otros apenas van a comenzar, otros en sus propios idiomas y diferentes maneras de adorarte, de bendecirte. Nosotros nos unimos también, Padre amado, a través de esta palabra que tú nos hablas. Gracias por darnos un lugar donde reunirnos, donde congregarnos. Gracias por lo que estás haciendo en el mundo entero a través de estos devocionales. Gracias porque seguimos creciendo enormemente, porque hay personas nuevas que están aprendiendo este glorioso camino. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza. Ya estamos próximo a terminar, creo que hoy y un estudio más y terminamos. Estamos estudiando las características de una fe conquistadora. Estamos en la segunda característica que terminamos el día de ayer. Me faltaron algunos versículos más para terminar esta segunda característica antes de entrar a la tercera. La segunda característica está en Romanos capítulo 4, versículo 17, la parte B, que dice la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 17 completo, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta fue la parte que estudiamos el día de ayer hasta cierta parte, pero hoy termino con algunas cosas. Entonces, la segunda característica es que Abraham tuvo que aprender a mirar con los ojos de la fe. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo, aprender a mirar con los ojos de la fe. Es como si dijéramos, por favor, hermano, quítese los lentes suyos y colóquese los lentes de Dios, colóquese los ojos de Dios, porque los ojos de la fe te permiten ver cosas que otros no ven. Los ojos de la fe hace que no te enfoques tanto en la circunstancia, que es una de las cosas en las cuales los seres humanos nos desgastamos mucho emocionalmente, porque yo sé que los problemas no son fáciles, que causan mucho dolor, generan cierta tristeza, incomodidad, nos hace muchas veces llorar, entristecer. Entonces la gente se enfoca mucho en las circunstancias y a veces engrandecemos el problema de tal manera que empequeñecemos a Dios. Y me parece que yo lo he dicho ya algunas veces, pero voy a volverlo a repetir, como alguien dijo muy acertadamente: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, porque no le dices a tus problemas cuán grande es tu Dios, porque eso hace los ojos de la fe. Los ojos de la fe te hacen mirar a Dios, que es súper grande, mucho más poderoso que el mismo problema que estás viviendo. Entonces estuvimos hablando y les mostré por la palabra en lo que tenemos que enfocarnos, añadirle eternidad a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Entonces, el día de ayer nos quedamos en una palabra que les estaba mostrando de lo que el Señor hizo en Marcos capítulo 5. Les decía que a los cristianos y a muchas personas les cuesta mucho este lenguaje, manejar mucho este lenguaje, porque piensa que son palabras positivas. No, es que ese es el evangelio del positivismo. No lo mire por ese lado. No es el evangelio del positivismo. Es que el lenguaje del reino, con solo decirle esto, en el reino del cielo no existe la palabra imposible. No existe. ¿Quién maneja la palabra imposible? Nosotros, los seres humanos. Es que es imposible que mi esposo cambie. Es imposible que mi matrimonio se restaure. Es que es imposible. O sea, esa palabra la manejamos nosotros, los seres humanos. El imposible lo manejamos nosotros. Es más, la misma Biblia dice: al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, solo hay dos personas en el mundo a los cuales todas las cosas le son posibles: a Dios
y a los que creen. Entonces Dios le dice, y le muestro por la palabra, en Marcos capítulo 5, yo no voy a hablar de la mujer de flujo de sangre, sino que se unieron los dos textos. Jesús iba a sanar a la hija de Jairo que se estaba muriendo, pero en el camino se le atravesó la mujer de flujo de sangre y Jesús la sanó. Jesús la sanó y Jesús le dijo en el versículo 34 de Marcos 5, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de aquel azote. Eso fue lo último que le dijo Jesús a la mujer de flujo de sangre. Mientras él aún hablaba, estoy leyendo Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, como quien dice, Jairo estaba yendo a la casa con Jesús, porque Jesús iba a ir a la casa de Jairo para orar por su hija que estaba agonizando. Se le atravesó la mujer de flujo de sangre, Jesús también la sanó y seguía su camino. Y cuando en el camino se encontró Jesús, vino gente y le dijeron: ya Jairo, ya, tu hija acabó de morir. No molestes más al maestro, ya no se puede hacer más nada, ya para qué orar, ya murió, nadie puede vencer la muerte, ya murió, hasta aquí ya no se puede hacer nada. Pero mire el lenguaje de la fe. Pero Jesús, luego que oyó, escuche esto, versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿qué era lo que se decía? Ya no hay nada más que hacer. ¿Ha escuchado usted esa frase alguna vez? Ya no hay nada más que hacer. Su hijo no tiene solución. Su matrimonio no tiene solución. Su cuerpo no tiene solución. Ya no hay nada más que hacer. No se puede hacer más nada. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dicen los doctores. Pero cuando Dios quiere hacer algo y te da una palabra, no importa lo que la gente diga, la palabra se tiene que cumplir. Jesús, cuando escuchó lo que la gente decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas. Número uno, ¿qué quiere decir esto? Que el temor viene por todo lo negativo que tú escuchas. Que el temor viene por todo lo negativo que tú confiesas. Que el temor viene a formar parte de tu vida porque engrandeces más el problema y le das más credibilidad a las circunstancias que a las promesas de Dios. Entonces te genera temor y el temor te paraliza, el temor te mete dudas, el temor no te deja avanzar. Jesús le dice a Jairo, vuelvo y repito el versículo 36 de Marcos 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Uno le podría decir: pero Jesús, ¿cómo me dices que crea si me acaban de decir que mi hija murió? ¿Cómo me dices que crea, pastor, si mi esposo me dejó? Se fue de la casa. ¿Cómo me dices que crea si me echaron del trabajo? ¿Cómo me dices que crea si acabo de recibir un diagnóstico clínico que me dice que tengo esto? ¿Cómo me dices que crea? ¿Cómo me dices que crea cuando veo a mis hijos en la droga, en la promiscuidad, cuando mi esposo está en adulterio, cuando mi esposo no atiende su casa? ¿Cómo me dices que crea? Sí, porque es que el lenguaje de la fe te permite creer aun cuando haya una declaración de muerte y un ambiente de muerte, porque Dios tiene la última palabra. Jesús le dice: no temas, cree solamente. Cuando tú aprendes a mirar con los ojos de la fe, entonces aprendes a reprender el temor, a no llenarte de miedo y a creer en medio del ambiente de muerte, a creer en medio de la circunstancia. Porque ese lenguaje produce mucha risa en la gente de las personas. Mucha gente no lo cree. Mire lo que dice el versículo. Es más, incluso hay gente cristiana que ni lo cree. Pero mire lo que dice el versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie. O sea, como quien dice, todos esos incrédulos, todos aquellos que no creen, que creen que hasta ahí llegó todo, sabiendo que yo estoy tomando el control de todo, Jesús no permitió que nadie le siguiese.
sino que llamó a Pedro, a Jacobo, a Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínense, por favor, présteme su imaginación. Hay una niña muerta, de 12 años. Imagínense el alboroto. ¿Cómo somos? Claro, lágrimas, todo el mundo llorando, pero viene el lenguaje de la fe en medio del llanto. Y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, Jesús entró en ese ambiente de tristeza, del dolor, y les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Esa risa que estoy haciendo fue lo que dice el versículo 40. Y se burlaron de él. Claro, porque es que cuando tú hablas el lenguaje de fe, genera burla aún en gente cristiana. Cuando tú hablas el lenguaje de fe, genera mucha burla. Porque el lenguaje de fe es así, loco, atrevido. Ustedes porque están llorando si ya no está muerta, ya está durmiendo. Ay, estos evangélicos locos, fanáticos, creen que pueden cambiar las cosas con una oración y yendo a cantar allá y brincar como unos locos. Y yo sé que el lenguaje del reino produce mucha burla, claro que sí. Y se lo digo porque yo me burlé, oh sí. Es más, yo he contado el testimonio cuando yo recibí a Cristo. Yo recibí a Jesucristo riéndome. ¿Sabe cuánto he llorado? Yo reía, yo hacía la oración de fe riéndome, viendo a mi primo hermano levantando la mano y seco de la risa. Yo me burlaba. Porque estaba así como esta gente aquí. Porque había un lenguaje de fe, una palabra que se soltó sobre mi vida y que una vez que esa palabra sale de la boca de Dios, comienza a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Y este que se burlaba, este que recibió a Cristo seco de la risa, burlándose, y me burlaba y decía que el evangelio era para viejitos. Ahora usted me ve aquí apasionado por la vida del reino, predicando el evangelio, deseoso que el mundo entero conozca esta verdad. Luego Jesús, dice la Biblia en el versículo 40, y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Levántate. ¿Cuántos necesitamos un Talita cumi? ¿Cuántos hogares necesitan escuchar un Talita cumi? Levántate, levántate, porque Dios te ha dado la palabra, el lenguaje de la fe, porque esto hará que tu vida, tus hijos, tu familia cambien de una manera poderosa. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.